Si deseas comenzar a leer la Biblia y no sabes por dónde empezar para entender este poderoso mensaje, estamos aquí enseñando en el libro de Romanos. En el libro de Romanos viene una presentación, es un tratado completo donde se expone en qué consiste el Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, buena nueva, y esta buena noticia, esta gran noticia se refiere a Jesucristo, al amor de Dios por medio de Jesucristo, a la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Así que si tú no has tenido la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia, de conocer a un Dios vivo, al Dios verdadero que nos ama y que ha hecho grandes cosas a nuestra vida, para nuestra vida, tú puedes a través de este libro de Romanos entender este mensaje poderoso, esta gran noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo. Y bien, pues quiero comenzar en esta introducción para mostrarte aquí en esta presentación el propósito de nuestro estudio, aquí en el libro de Romanos, que como les comento es un tratado que presenta el plan de Dios para salvar al hombre, y que estamos basados en lo que nos dice la Escritura aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versos 16 y 17. Podemos llegar a entender todo este libro de Romanos si consideramos primeramente esto que está escrito en Romanos 1, 16, 17. Dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que podemos ver aquí como a través de este libro de Romanos vamos a recibir un entendimiento acerca de este llamado de parte de Dios a nuestra vida para vivir por fe, para hacernos justos por medio de la fe, porque dice aquí que el propósito del Evangelio, de esta buena noticia de Jesucristo, es revelar la justicia de Dios. La palabra revelar significa quitar el velo, exponer ante la vista lo que estaba escondido o encubierto. Así que a través del libro de Romanos vamos a entender el propósito del Evangelio, que es revelar la justicia de Dios. Así que a través de este estudio estamos entendiendo en qué consiste la justicia de Dios, porque es que todos, en cualquier condición en que nos encontremos, todos necesitamos de la justicia de Dios para quitar la barrera que nos ha separado, para ser reconciliados y ser unidos al amor del Padre. Es necesario que nosotros podamos recibir por medio de la fe la justicia de Dios. Así que de esta manera podemos entender que el Señor Jesucristo vino de los cielos a morir en esa cruz para cumplir con la justicia de Dios, con la demanda, la exigencia de la justicia de Dios. Para estar bien con Dios es necesario que nosotros podamos ser aprobados bajo sus propias normas. Así que por eso nos dice aquí que la justicia se revela por medio de la fe. Es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús y llegamos a entender que su muerte en esa cruz fue necesario para que fuéramos perdonados por Dios, y de esta manera el Señor nos ha hecho justos y nos ha hecho dignos de su amor. Así que la justicia de Dios se revela por medio de la fe, pero también es para que vivamos a través de la fe. Así que una vez que nosotros somos hechos justos, hemos entendido esto, y Dios nos hace justos al poner nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, ahora esta justicia de Dios nos permitirá recibir y poder disfrutar de todo lo que ha sido preparado para nosotros a través de Jesucristo. Por eso está escrito: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para la salvación. No me avergüenzo porque el Evangelio es veraz, el Evangelio es auténtico, es cierto, el Evangelio es el poder de Dios
para la salvación de todo el que cree. Así que nuestra salvación viene por el creer. A tanto a los judíos que recibieron la ley, los judíos que fueron a través de Abraham escogidos para conocer a este Dios verdadero, como los que no somos judíos. Esto representa al judío y al griego. Y bien, pues como dice también aquí la escritura en 2 Corintios 5:21, hablando de cómo el Señor Jesucristo ha sido hecho para nosotros nuestra justicia. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nos está diciendo aquí la escritura que la justicia de Dios es lo que él requiere, la justicia de Dios, y es lo único que puede satisfacerle, y a través de su propia justicia es que nosotros vamos a ser aprobados. Así que esta es la justicia que el Padre requiere, en la cual el Hijo se convirtió, como dice aquí, el Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió en la justicia de Dios, y el Espíritu Santo nos convence y a través de la fe nos asegura, por tanto, la justicia que Dios demanda, porque esta es la justicia, la suma total de todo lo que Dios manda, todo lo que Dios requiere, todo lo que Dios aprueba y también que Él mismo va a proveer para que nosotros podamos disfrutar de una relación personal con Dios. Porque muchas personas en lo más profundo de su corazón desean conocer este Dios vivo y verdadero, pero tú sientes que no eres digno. Sentimos todos en lo más profundo de nuestra conciencia que no somos dignos, nos sentimos rechazados, pero es debido a nuestra condición, y por eso Dios provee su propia justicia para que de esta manera podamos acercarnos a Él y vivir en una relación personal con Dios y de amistad con Dios. Así que el poder del Evangelio consiste en que nos hace justos para Dios. Esto es lo que vemos a través del libro de Romanos. Estamos estudiando cómo el poder del Evangelio, a través de lo que hizo Jesucristo, a través de lo que está escrito en la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, que ya se hizo a nuestro favor, es que Él nos hace justos para Dios y por tanto también nos hace dignos de su amor. Y aún todavía hay algo más poderoso, y es que el poder del Evangelio nos hace vivir en una nueva identidad. El poder del Evangelio nos hace vivir en una nueva identidad, porque cuando nosotros venimos a ser justos para Dios, vivimos una experiencia increíble a la cual la Biblia le llama nacer de nuevo. Nacemos de nuevo porque recibimos, al ser justos, la misma naturaleza de Dios. Al recibir su justicia también recibimos la vida de Dios, y por tanto su naturaleza, recibimos la naturaleza de Dios mismo, por lo cual recibimos una nueva identidad. Por eso la Biblia, a todos aquellos que hemos sido hechos justos y justificados, Dios nos llama hijos amados. Dios declara que una vez que Jesucristo nos ha hecho justos, venimos a ser sus hijos amados y también sus herederos, es decir, de dueños de todo aquello que a Dios le pertenece. Podemos, por tanto, tomar todo aquello y reclamar todo aquello que nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Qué maravillosa noticia entonces tenemos aquí que compartir con todos aquellos que aún no han tenido esta gran oportunidad. Mi vida fue transformada hace más de 35 años cuando me fue revelado Jesucristo, siendo yo ateo, siendo yo un intelectual, un líder político. Yo no creía en Dios, pero una vez que yo tuve la actitud de leer en la Biblia lo que estaba escrito acerca de Jesús, pude conocerle a Él como mi Salvador. Me di cuenta que yo estaba separado de Dios, que yo era pecador y necesitaba ser perdonado por Dios. Me di cuenta que en verdad Dios existía y que Él es verdadero. Así que por esa razón te invito para que tú puedas compartir con tus contactos, hazles esta invitación para que comiencen el estudio de la Biblia a través del libro de Romanos. Y bueno, pues estamos en realidad en una parte inicial de nuestro estudio. Hoy vamos a entrar al capítulo 4 del libro de Romanos. Hemos venido viendo los siguientes temas en los capítulos anteriores. Número 1, ¿en qué consiste el poder del Evangelio?
Número 2, cómo el hombre escogió separarse de Dios, pero Dios escogió salvar al hombre porque nos ama. Número 3, el hombre eligió un camino destructivo, de impiedad e injusticia. Identificamos cómo nuestra manera de vivir en realidad está gobernada por ese camino que el hombre escogió de impiedad y de injusticia. Número 4, vimos en qué consiste el juicio de Dios y cómo enfrentar el juicio de Dios, porque en realidad por eso hay una barrera que sentimos que nos separa de Dios, porque sentimos en nuestra conciencia que no somos perfectos, que hemos fallado, que somos pecadores y estamos por tanto bajo juicio. Por eso muchas personas tienen ese miedo a Dios porque saben que van a ser juzgados en lo más profundo de su conciencia. Entonces estamos entendiendo en qué consiste el juicio de Dios y estamos viendo cómo el propósito de Dios es que nosotros aceptemos el veredicto de Dios, que es un juez y es la autoridad más alta que existe en el universo y que puede determinar acerca de nuestra condición. Quinto, vimos cómo llegamos a ser aprobados en el juicio de Dios por causa de Jesucristo. Sexto, vimos la culpabilidad del hombre, en qué consiste, y vimos cómo finalmente Dios, independiente de nuestra condición, hombres o mujeres, niños o adultos, judíos o no judíos, en nuestro caso todo hombre queda bajo un veredicto de culpabilidad. No hay ni un justo ni uno solo. Todos pecaron, todos pecaron, no hay justo ni uno solo. Así que Dios nos habla como un juez y Él también ofrece un diagnóstico objetivo, porque el juicio de Dios es imparcial, es veraz. Dios no actúa con parcialidad ni de una forma equivocada. El juicio de Dios es veraz y finalmente Él nos lleva a la convicción de que somos culpables para reconocer que necesitamos de su salvación. Y lo que vimos en el anterior episodio es que la justicia de Dios es por medio de la fe. Es decir, Dios nos lleva a reconocer nuestra condición, nuestra necesidad, por causa de que nos sentimos culpables. Así que si tú te sientes culpable, si tú te sientes indigno, si aún tú has buscado esconderte de Dios porque te sientes avergonzado, aún sucio por lo que tú has hecho en la vida, la gran noticia es que Dios quiere que te des cuenta de tu necesidad. Por eso Jesús venía diciendo, yo no he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Porque en el tiempo de Jesús había líderes religiosos que tenían confianza en sí mismos y pensaban que ellos estaban cumpliendo con la ley de Dios y que ellos no tenían nada que reprocharseles, se consideraban buenos al juzgar lo que otros hacían. Así que en esta forma el Señor Jesús venía mostrando nuestra verdadera condición y decía, yo no he venido por los justos, sino los pecadores, aquellos que ya se dieron cuenta que no son justos, que no hay nada que los pueda hacer estar bien con Dios, que no hay nada que puedan hacer o no hacer para ser aprobados por Dios y que reconocen que son pecadores, que no son justos, que son culpables, vienen a reconocer, como me pasó a mí, la necesidad de un Salvador que me haga justo y quien llevó por causa de mí sobre sí mismo el juicio de Dios. Así que la Biblia declara que el Señor Jesucristo fue juzgado al morir en esa cruz. Así que la justicia de Dios, estamos comenzando ya a entrar en esa parte, es por fe. Vamos a ver entonces en qué consiste la justicia de Dios y en esta ocasión vamos al hacer nuestra lectura y estudio en el libro de Romanos, como la justicia de Dios que se expone aquí, como no hay nadie que pueda ser justo por sus obras, nos va a dar dos ejemplos de cómo la justicia de Dios se manifestó en la vida de un hombre llamado Abraham y en la vida de David, que fue rey de Israel. Así que vamos a compartir contigo pantalla para la lectura de nuestro estudio aquí en el libro de Romanos. Y me gustaría comenzar por el capítulo 3, donde vamos a repasar la lectura para entrar al capítulo 4 y vamos a ver la parte final del capítulo 3 en esta versión del lenguaje actual que nos deja muy claro acerca del tema, como una introducción. Dice aquí,
Romanos 3:21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Así que aquí nos está diciendo que a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios mostró cómo podemos ser justos sin cumplir las exigencias de la ley. Y dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sea cual, está diciendo, no importa cuán grave o qué tanto mal o daño tú no hiciste, qué tan mal tú actuaste o no tan mal lo hiciste, en cualquier caso esto es verdad para todo el que cree. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar, dice la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Sin embargo, dice en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. Así que cuando está diciendo gratuitamente, está diciendo que de parte nuestra es un regalo, porque de parte nuestra no hay nada que podamos hacer para ser justos. Esto tiene que ser algo que Dios hace por nosotros. Esto es algo que Dios hizo por medio de Jesucristo. De tal manera dice que al hacerlo gratuitamente, que para nosotros no representó ningún esfuerzo, sin embargo Dios lo dio todo y lo hizo todo, al hacer que su Hijo viniera al mundo a morir en esa cruz. Así que Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, Dios no podría perdonarnos. Muchas personas dicen, Dios perdona, pero lo que tenemos que considerar es que si no fuera por el sacrificio de Jesús, no podríamos ser perdonados por Dios. Así que dice, ¿quién nos liberó del castigo de nuestros pecados? Así que vendría una condenación, una sentencia para estar por toda la eternidad separados de Dios. Vendría una consecuencia por el pecado y la maldad del hombre, de la humanidad. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Vean qué claro está lo que nos dice la Biblia acerca de cómo Dios resolvió este conflicto en el que el hombre escogió separarse de Dios, tomó su propio camino y por tanto ignoró a Dios, ha rechazado a Dios, no lo ha tomado en cuenta, y cómo Dios a través de Jesucristo lo hizo un sacrificio por causa del pecado. Las personas son declaradas justas a sus ojos, a los ojos de Dios, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Así que aquí podemos ver que Dios no ignora el pecado, la maldad del hombre, sino Él tiene que juzgarla, tiene consecuencias, y ya fue juzgada la maldad y el pecado de todo el mundo. Nuestras nuestras maldades, aún nuestras motivaciones más profundas que podemos aparentar ante los demás, pero Dios sabe exactamente lo que sentimos y estamos pensando. Todo eso ya fue juzgado y castigado de una vez y para siempre. Ya fue castigado y juzgado en la cruz, porque miraba hacia el futuro, dice, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Así que este sacrificio incluyó tanto los que vivieron antes de que Jesús viniera al mundo, como los que hemos vivido después de que Jesús murió en la cruz. Este sacrificio tiene valor y poder para perdonar los pecados de todo el mundo. Dios hizo todo esto, dice, para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Así que Él ha demostrado su justicia, la ha demostrado, la ha puesto delante de nuestros ojos al llevar a Jesús a morir en esa cruz, para que nos demos cuenta que Dios no dejó pasar el pecado, no lo pasó por alto. Finalmente ya lo juzgó, finalmente Dios ya hizo que su ira viniera sobre la maldad. Díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros no nos enojamos, nos indignamos ante la maldad que estamos viendo en el mundo en que vivimos? Cuando escuchamos noticias tan terribles acerca de la violencia que se vive, acerca de la maldad que se vive en este mundo. Díganme si no sentimos molestia, indignación y enojo, ira, porque
Dios también nos dio esa capacidad de manifestar indignación y enojo ante la injusticia. Así que Dios, con mayor razón, es un Dios justo que aborrece la maldad, reprueba el pecado del hombre, pero ama al hombre. Y dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para Dios, para que Dios nos acepte? Puede uno hablar a su favor, eso es jactarse. Cuando uno habla de sí mismo de manera favorable y como presumiendo. Digamos, ¿puede alguien presumir de haber hecho algo para que Dios lo acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Dice, claro que no, porque nadie ha podido cumplir con la ley, con los famosos 10 mandamientos, como para decir, yo he hecho siempre lo bueno, soy perfecto y nunca he fallado. Nadie puede decir eso. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, no por nuestras obras, por nuestra rectitud, por nuestra buena conducta, sino por medio de la fe. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los que no son judíos, de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto judíos como gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Dice algo sorprendente. Dice que cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, la ley se ha cumplido en nuestra vida. No quitamos la ley, sino más bien podemos decir que por medio de Jesucristo yo he cumplido con la ley. Yo soy justo porque así como Jesús con su vida cumplió con la ley, fue tentado y no pecó, cuando yo recibo la justicia de Dios, esto quiere decir que yo soy justo porque yo he cumplido con la ley y ahí donde yo fallé, ya se hizo justicia cuando Jesús murió en la cruz. Esto es asombroso, asombroso. Así que vamos a entrar ahora aquí a la lectura del capítulo 4 en el libro de Romanos y nos va a poner dos ejemplos para que entendamos su justicia en la vida de un hombre llamado Abraham y de otro hombre llamado David en la Biblia, el rey de Israel. Observa lo que nos dice entonces. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que aquí podemos ver cómo en el libro de Romanos se pone como ejemplo a Abraham, porque Abraham es el fundador de la nación de Israel. Es, por tanto, el iniciador, o a través de Abraham vino a la existencia la nación de Israel, los judíos. Así que vamos a ver entonces cómo dice que la gracia de Dios, el ser justos por fe, no es hasta ahora, no es para este tiempo, es desde siempre. Es tan antigua la justicia de Dios por fe como lo fue Abraham. Entonces aquí los judíos no podrían decir que esto no fue así con Abraham ni con ellos. Ellos no podrían alegar que es por medio de la ley que Abraham o ellos los judíos son justos ante Dios porque Dios les dio la ley, porque aunque Dios les dio la ley, no quiere decir que porque hayan recibido la ley, Dios por eso los considera justos. Les está diciendo que a través de la ley ellos pueden llegar a conocer el pecado, porque eso fue lo que leímos y fue una conclusión muy importante en el episodio anterior, cuando vimos ahí en Romanos capítulo 3, verso 20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ninguno, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que vimos una conclusión muy importante que aplica en este caso y es que la ley no fue dada para hacerles creer a los judíos que porque se les dio la ley eso los hizo justos. Se les dio la ley para que pudieran conocer el pecado. Entonces la ley es para señalar el pecado y que tú puedas identificar y darte cuenta que eres culpable. Por esa razón, otra conclusión muy importante está en el verso 23, como vimos antes, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos, no hay ni uno solo, todos pecaron y por tanto están destituidos, están excluidos, perdieron el privilegio
hablando de la humanidad, cuando entró el pecado al mundo, dice que quedó el hombre destituido, quedó fuera de la presencia gloriosa de Dios, porque el hombre en su condición de pecador no puede tener amistad ni estar cerca de Dios porque Él es un Dios santo y perfecto. Así que por esa razón está hablándonos de Abraham, para que puedan darse cuenta los judíos o la gente religiosa que se jacta de ser religiosa y de no hacer lo que otros hacen, nos está mostrando cómo en el caso de Abraham también dice que él le creyó a Dios y por cuanto le creyó a Dios, lo consideró justo debido a su fe. Abraham llegó a ser justo debido a su fe, ni siquiera porque fue el padre de la nación de Israel o con quien Dios fundó la nación de Israel. No fue por eso, sino es por su fe. Así que por eso nos está hablando del caso de Abraham, para que podamos entender cómo en este caso fue así. Bien, así que nos sigue diciendo, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo. Observa cómo la Biblia expone esta verdad, diciendo, o trabajas o recibes algo como un regalo. Tú no puedes decir que trabajaste para pagar por un regalo, porque sabemos que un regalo es algo que se nos da, no porque nosotros hemos hecho méritos o no lo merecemos. Si fuera así, entonces no sería un regalo, sería el pago de un salario, una recompensa de algo que hicimos y a lo cual tenemos derecho. Pero aquí dice que no, va a establecer esta comparación, hablándonos de que una cosa es que yo reciba un salario, una recompensa por lo que hago, y algo distinto es recibir un regalo sin haber yo hecho nada para tener derecho a ello. Así que nos dice, cuando la gente trabaja, y lo pone como ejemplo para que entendamos la gracia, porque la justicia es por la gracia, es por un regalo, es algo que nos es dado. Así que dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Ese es un salario, no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. Así que aquí nos lo está poniendo en esa forma, ¿verdad? Que la gente es considerada justa no como un salario que se ganó, no como algo que recibió como resultado de lo que hizo, sino que dice la gente no es considerada justa por sus acciones, por lo que hizo, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Entonces vemos aquí la justicia de Dios, que consiste en que ya se hizo un juicio y se castigó a los pecadores en la cruz por medio de Jesucristo, y ahora somos perdonados. Y ahora, pues nos expone el caso de David. Nos expone el caso de David, rey de Israel, que es el otro ejemplo que nos pone de cómo la justicia de Dios operó en Abraham a través de la fe, así como también en David, el rey más amado de Israel, autor de gran parte del libro de los Salmos. Y nos dice, David también habló de lo mismo. O sea, Abraham y David, que son personajes de gran admiración para los judíos, son puestos aquí como hombres que fueron hechos justos, no por sus buenas obras, no por lo que hicieron, sino porque ellos, por medio de la fe, al confiar en Dios, fueron hechos justos. Y esto nos habla de que el sacrificio de Jesús vendría en el futuro y a través de ese sacrificio se confirmaría la justicia por fe. Así que dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Y nos menciona lo que está escrito, el salmo que David escribió, el rey David, en el Salmos 32. En esta versión, Reina Valera dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que aquí habla de esa felicidad, dice bienaventurado. Aquí nos está diciendo que David de la misma manera se refiere a haber sido perdonado, que no fue perdonado por lo que hizo, fue perdonado porque puso su confianza en Dios, que lo declaró justo. Así que dice que aquí en este Salmo 32 describe la felicidad, la alegría de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos por lograrlo.
que son declarados justos no por lo que hicieron, sino porque Dios los declaró justos. Así que dice, en esta versión dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Qué alegría. Créanme que no hay alegría más y dicha más grande, como yo lo sé porque lo viví, y sé que esta experiencia que yo tuve cuando Dios me perdonó, es la misma experiencia que cada persona que recibe el perdón que Dios ofrece por causa de Jesucristo va a sentir esta alegría. Se quita una carga terrible de tu conciencia, de tu corazón, el sentimiento de culpabilidad, de culpa, eres libre, libre. Yo creo que así se sienten las personas que salen de una cárcel. Yo creo que los puedo entender porque así me sentí libre de ese juicio, libre de culpa, por eso lo que dice aquí. Qué alegría, bienaventurados aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Cuando habla de cubrir los pecados o que el pecado ha sido cubierto, está hablando que el pecado ya no queda ante la vista de Dios, el pecado queda fuera de la vista, ya no está expuesto. En el Antiguo Testamento dice que Dios, cuando perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, dice que los echa en lo profundo de la mar y nunca se acuerda más de ello. Es decir, cuando nosotros nos reconocimos nuestros pecados y pedimos perdón, Dios nunca más volverá a mencionar aquello que reconocimos por lo cual pecamos. Nunca Dios lo volverá a mencionar, porque dice que los pecados son cubiertos, quedan fuera del alcance y de la vista de Dios, cubiertos. Por eso en la Biblia Jesús es llamado nuestra propiciación, porque el propiciatorio, la propiciación se refería a que había una cubierta en el arca del pacto donde estaban las tablas de la ley que mostraban el pecado de Israel, y esa cubierta o propiciación cubría los pecados denunciados por la ley. Ese es lo que representa el propiciatorio, que es la cubierta que está sobre el arca de la alianza del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios. Es decir, que cuando Dios se va a manifestar mientras los pecados estén cubiertos, no se vean, no estén expuestos. Por eso alguien dijo que cuando Dios nos perdona, echa nuestros pecados en lo profundo del mar, y ahí en el fondo del mar hay un letrero que dice se prohíbe pescar. Claro está que hay un enemigo espiritual que va a intentar pescar, va a querer recordarte tu pasado, va a querer hablarte en contra de la justicia de Dios, pero tú tienes que saber que una vez que Dios te perdonó de una vez y para siempre. Dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Dice, fíjate, qué interesante esta palabra en el hebreo. Se refiere precisamente a poner en tu cuenta. Dios quitó de tu cuenta la culpa, los pecados que te condenaban, nos condenaban, nuestras maldades, quitó eso, lo cubrió y en su lugar puso su justicia a tu cuenta. Por eso dice que a Abraham se le contó por justicia, se le puso a su cuenta la justicia de Dios solo por creerlo, solo porque Dios le dijo que lo hacía justo, y Abraham al creer y confiar en ello es que Dios lo puso a su cuenta, como también aquí en el caso de David, del rey David. Dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles, los que no son judíos ni incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe, pero como sucedió esto, ¿se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Ya habíamos hablado de la circuncisión, que consiste en quitar el prepucio del pene del hombre. Dios le ordenó a Abraham, cuando lo llamó a conocerle y a caminar con él en amistad, a circuncidarse para hacer un pacto con Dios. Esta circuncisión representaba la vida de Dios, que era liberada a través de su justicia, y que por tanto eso es lo que hace el prepucio, ¿verdad? Al quitarse el prepucio del pene, eso es lo que hace. Está hablando de cómo la semilla de vida, ¿verdad? Va a ser manifestada. Entonces, este pacto Dios lo hizo con Abraham para hablarle de cómo él quitaría la dureza del corazón del hombre para que Dios pudiera recibir la sensibilidad de la misma naturaleza y el amor de Dios. Así que nos está ahora diciendo, para los judíos o los religiosos, bueno, está exponiendo el tema
o algo que podría causar conflicto entender. ¿Cómo sucedió? Dice, venimos diciendo que Dios consideró a Abraham justo debido a su fe, y eso fue, o no tiene que ver con la circuncisión, porque aunque Abraham se circuncidó y circuncidó a su hijo y su descendencia, tenía un acuerdo con Dios de circuncidar a los niños varones al octavo día. Jesús fue presentado en el templo al octavo día y fue circuncidado por esta razón. Eso lo hacía pertenecer a la nación de Israel, a la descendencia de Abraham. Por eso los judíos pensaban que por el hecho de haberse circuncidado ya eran justos, porque la circuncisión los hacía simbólicamente formar parte de la nación de Israel, pero todavía Dios está diciendo, aunque seas o formes parte de la descendencia de Abraham o la nación de Israel y te llames judío, de todas maneras necesitas mi justicia. De todas maneras necesitas mi justicia o ser justo. Por eso dice, ¿se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente, dice que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado, porque así fue. Primero Dios lo llamó y le habló y lo declaró justo y después se circuncidó. Así que aquí vemos que los judíos no tienen argumento para realmente un judío que conozca bien las escrituras se dará cuenta de que esto que dice Romanos es cierto, es veraz, es verdadero. La justicia de Dios vino a Abraham por fe, no por ser Abraham, no porque él sería el fundador de la nación de Israel, ni menos por haberse circuncidado. Fue antes que Dios lo hizo justo por fe. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Más bien, por cuanto le creyó a Dios, se circuncidó. Mira qué interesante. Una vez que Abraham creyó por fe a Dios entonces, y fue hecho justo, entonces después se circuncidó. ¿Y de qué Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado? Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe. Así que aquí ya nos dice algo todavía más importante, y es que Abraham no solamente es padre de los judíos o de su descendencia en la carne, sino que él tiene una descendencia espiritual. Por eso cuando él no podía tener hijos y estaba en una condición estéril, igual que su esposa, una vez Dios le dijo ahí en Génesis capítulo 15 que viera las estrellas del cielo y la arena del mar y que las contara, que intentara contar las estrellas y la arena de la tierra más bien, y que entonces así sería su descendencia. Entonces nos está hablando que hay una descendencia celestial de Abraham y una descendencia terrenal. La descendencia terrenal es el pueblo de Israel, los judíos en este tiempo, y una descendencia celestial o espiritual que es la iglesia. Los que no somos judíos y hemos nacido de nuevo, dice que Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Por esa razón, cuando comenzó la iglesia, y lo puedes ver en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, te podrás dar cuenta cómo es que los predicadores judíos, porque los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, los 12, comenzaron a anunciar y a predicar el evangelio más allá de Jerusalén, y cuando alguien que no era judío creía y recibía a Cristo, no se le pedía que se circuncidara. Ahí vemos que en ese tiempo también a través del libro de Gálatas se trata esa controversia que había en aquel tiempo de si los creyentes no judíos debían circuncidarse para ser parte de, pero aquí está explicando que no era necesario porque la circuncisión no hace parte de, la circuncisión hacía parte a los judíos o a los descendientes de Abraham, de su descendencia, pero todavía necesitaban ser justos por fe. Dice, y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe. Estamos hablando de la fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Así que está clarísimo aquí, está clarísimo, nos da un entendimiento de la forma en que Dios trató y demuestra su justicia y pone a Abraham y a David como ejemplos de que la justicia no es por obras, no es por lo que alguien hizo. No es porque pretenden decir que cumplieron con los 10 mandamientos, sino es por fe. Así que dice, obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, porque la ley llegó mucho después con Moisés, descendiente de Abraham, por cierto, pero mucho después.
Dice, sino en una relación correcta con Dios. Se basa en una relación correcta con Dios. Así que si tú quieres estar bien con Dios, no puedes estar bien con Dios en base a tus criterios o tus normas. Cuando nosotros somos religiosos, pretendemos que estamos bien con Dios porque creemos estar cumpliendo con nuestras propias normas o nuestras propias reglas, pero no es así para tener una relación correcta con Dios, sino es cumpliendo la justicia de Dios. Y como ya estamos viendo aquí, no hay justo ni uno solo. No hay nadie religioso o que por su comportamiento, su buena conducta, pueda considerarse justo ante Dios, porque dice no hay justo ni uno solo. Así que si tú quieres estar bien con Dios, tienes que someterte a la justicia de Dios. Tienes que estar dispuesto a aceptar y reconocer las normas que Dios ha establecido para en base a eso llegar a ser justo. Ya vimos que la demanda de Dios, lo que Dios ordena que se haga, el hombre no lo puede cumplir. Y por eso todos acabamos siendo culpables. Pero Dios provee de la justicia que Él exige y que Él demanda, porque alguien diría, pero entonces, quién puede agradar a Dios? Nadie. Pero Dios provee la justicia que se requiere para que yo llegue a ser justo. Es lo que nos está diciendo. Dice, una relación correcta con Dios, la cual viene por fe, por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta, claro. Y la promesa que Dios dio o lo que Dios dijo que iba a hacer, pues no tiene sentido. No podemos pretender ser religiosos y al mismo tiempo decir que tenemos fe, porque el religioso está poniendo confianza en lo que hace y tiene la esperanza de al llegar con Dios, una vez que termine su vida en la tierra, tiene la esperanza de que Dios diga, no, pues no hiciste tantas cosas malas como otros. Pero esa es una creencia. La tradición religiosa es algo que nos ha hecho creer y que no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. O es por fe o es por obras. O es por fe confiando en la justicia de Dios por medio de Jesucristo, o es por lo que yo creo haber hecho, o es por lo que Cristo hizo, o es por lo que yo puedo hacer para llegar a ser justo y aprobado por Dios y agradar a Dios. No se puede, hay una contradicción. Por eso dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Si es por lo que tú haces, no necesitas depender de lo que Dios hizo. Estás dependiendo de lo que tú haces o puedes hacer. Y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Siempre. Siempre alguien que quiere obedecer la ley va a resultar que la ha desobedecido y eso trae consecuencia, trae castigo, juicio. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Como dicen en este mundo que las leyes se hicieron para romperlas. El mundo lo reconoce, que las leyes que gobiernan la sociedad se hicieron para quebrantarlas. Lo que está diciendo la gente es que no hay nadie que pueda cumplir con las leyes, ni siquiera en la sociedad en que vivimos. Por eso aquí dice, la única forma en que no violarías la ley, pues es que no haya ley. Pero mientras haya ley, no habrá forma posible de que alguien se jacte de haber cumplido. La ley lo va a condenar, le va a demostrar que es culpable. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Fíjate qué poderoso es esto. Abraham creyó en esto que Dios le dijo, cuando le prometió que le haría padre de naciones, de muchas naciones, y le dijo que de la misma manera que le anunció promesas de que lo iba a bendecir y que a través de él sería de bendición él a todas las familias de la tierra, hablando de que de la descendencia de Abraham vendría el Salvador, el Señor Jesucristo, a morir en esa cruz. De esa forma, Dios estaba hablando de cómo cuando Él habla, Él hace que las cosas existan, porque Él hace que lo que estaba muerto venga a la vida. Él crea cosas nuevas de la nada. Dios hace todo, dice, de la nada. Hablando de que a través de lo que Él declara, de lo que Él dice que hace, que hizo, entonces
de esa forma también nosotros llegamos a ser justos. Así que nos está poniendo la vida de Abraham como un modelo. Tú puedes leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a partir del capítulo 12 del libro del Génesis. Te invito para que lo revises y por ti mismo lo revises, la historia de Abraham, de cómo comenzó la historia de Abraham. Y tú te vas a dar cuenta qué impresionante cómo Dios lo toma aquí como modelo para que nos demos cuenta, como así como él, que le creyó a Dios, que Dios le dijo cosas que eran imposibles que él lo pudiera vivir. Dios lo hizo posible porque Dios da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Por cierto, hablando de de vivir en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios, que Dios nos llama a estar con Él por toda la eternidad, porque de eso se trata. El plan de Dios para el hombre es tenerlo con Él por toda la eternidad, y por eso la salvación consiste en que Dios va a cumplir finalmente su propósito, que en el principio el hombre quebrantó, pero no hizo que Dios fracasara cuando el hombre se separó de Dios y arruinó su naturaleza y arruinó la creación. Dios hará que finalmente eso cambie y ocurra una consumación, un cumplimiento del plan de Dios cuando Jesús vendrá a reinar finalmente con el arrebatamiento de la iglesia será llevada en el tiempo que viene, ya muy pronto, vendrá el juicio de Dios sobre el mundo. Así que este es el tiempo que nosotros podemos ser juzgados con Cristo. Cuando recibimos a Jesús por fe, nosotros podemos entonces recibir la justicia que es por fe. Y que reconocemos que en esa cruz fuimos juzgados. Los que no sean juzgados ahora en este tiempo con Cristo serán juzgados con el mundo durante el tiempo del juicio final, del juicio de este último tiempo. El deseo de Dios es que todos se salven, porque ya Cristo pagó por todos, pero Dios no puede obligarte a recibir tu salvación. Él no lo va a hacer, ahí está ya a nuestro alcance. Él ya hizo posible que nos salvemos, que seamos justos para Dios, pero cada uno tendrá que decidirlo, porque finalmente el Señor va a venir a reinar. Primero vendrá por su iglesia para que la iglesia escape de la ira que vendrá, porque Dios tiene que juzgar el pecado y la maldad que hay en el mundo para tener un nuevo comienzo. Dios no puede tener un nuevo comienzo con la humanidad, con una humanidad corrompida, llena de maldad y de pecado. Dios tiene que hacernos nacer de nuevo para darnos un nuevo comienzo y que este comienzo nos permite estar con Él por toda la eternidad. Así que la Biblia dice que Jesucristo vendrá a reinar sobre la tierra. La Biblia le llama el milenio, un reino de 1000 años aquí en la tierra de Israel. Jesús vendrá a reinar sobre la tierra, pero antes el mundo será juzgado. El mundo será juzgado durante 7 años y finalmente el Señor vendrá a reinar sobre un mundo que comenzará de nuevo con todos aquellos que ahora habrán sido resucitados, porque los muertos en Cristo dice que resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que yo quiero invitarte para que tú comiences a vivir en el plan eterno de Dios. Y quiero terminar invitándote a que tú ores conmigo, porque la Biblia dice en Romanos también, capítulo 10, verso 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios te está llamando a creer en tu corazón por la justicia de Dios, recibirlo en tu corazón y confesar que tu salvación con tu boca. Así que quiero invitarte para que tú ores conmigo en este momento. ¿Qué te parece? Te invito a que cierres tus ojos para que nada te distraiga ni nadie. Y ora conmigo en estos momentos. Y esto, en este momento, Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que en lo más profundo de mi corazón deseo conocerte, deseo tener paz, deseo, Señor, ser perdonado y ser libre en mi conciencia y en mi corazón de mis pecados y maldades. Reconozco que no soy perfecto, que he fallado. Y aun si he sido religioso, Señor, reconozco que de todas maneras soy culpable, que lo que yo haga no es suficiente, sino solamente lo que tú hiciste. Reconozco que solamente tu muerte en esa cruz puede hacer que yo sea perdonado. Y te doy gracias, Señor Jesucristo, por llevar en esa cruz el juicio que yo tenía que recibir. Gracias, Señor, por llevar sobre ti el castigo de nuestros pecados y maldades. Te pido que me perdones.
Reconozco que he fallado y te pido que me perdones. Muchas gracias, Señor, porque tú ofreces perdonarme. Así que yo recibo el regalo de vida nueva y tu justicia como un regalo para ser digno de tu amor, para ser justo por causa de ti y para vivir una vida abundante, una nueva identidad como hijo amado y heredero. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Bien, ahora permíteme orar por ti mientras estás así. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos abrazas en este momento. Gracias porque tu amor se está derramando en nuestro corazón, porque tú vienes a manifestarte y a ser revelado en nuestra vida. Y ahora podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta quién tú eres, que tú eres en verdad el Hijo de Dios y eres nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tú en este momento nos bendices nuestra familia, a las personas que amamos y pones en nuestro corazón el deseo de que todos aquellos que nos conocen te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias. Muy bien, gracias, Señor. Amén. Está hecho. Muy bien, queridos amigos, pues quiero invitarles que si tú has orado de esta manera conmigo, puedas continuar y empezar a conocer y a disfrutar de una relación personal con Dios. Y quiero ofrecerte nuestro curso Vive Sin Límites TV. Es un curso online de 4 videos que puedes recibir si tú nos contactas por el WhatsApp que está en esta página disponible, en esta página oficial. Y también aparece aquí o está apareciendo aquí en esta transmisión. Así que quiero invitarte para que después de haber orado el día de hoy, tú comiences a conocer y vivir una relación personal con Dios con este curso online Vive Sin Límites y que continúes siguiendo este estudio en el libro de Romanos. Tú puedes iniciar en cualquier momento este estudio online también del libro de Romanos. Yo estoy al iniciar el episodio, como esta noche, hago un comentario previo para que tú puedas unirte y estar al día, pero sería recomendable que comiences por el primer video. Tenemos el playlist también disponible para que tú puedas hacerlo. Y te invito para que compartas con las personas que te conocen. Invítales, oye, ¿te gustaría comenzar a leer la Biblia? Quiero invitarte para que empieces en el libro de Romanos. Y entonces invita a las personas, compárteles este video y invítales a que comiencen también su estudio con su propia Biblia, el libro de Romanos. Muy bien, pues yo los espero en una nueva transmisión de Aquí Refuerza.